Buenos días, bienvenidos a este nuevo show de Piénsalo Bien. Estamos en vivo en varias plataformas, muy emocionados de estar por acá continuando con el tema que hemos venido hablando, que es respondiendo al ateísmo. La semana pasada vimos cómo podemos responder justamente con un argumento cosmológico Kalam. Hoy tenemos otro excelente argumento que también es basado y fundamentado y tiene sustento en sus premisas en la ciencia moderna, aquella ciencia que incluso muchas veces se utiliza como una herramienta contra el cristianismo, pero si lo estudiamos correctamente nos vamos a dar cuenta que realmente puede formar parte de un argumento inclusive a favor de la existencia de Dios. Estamos en vivo en el Facebook de Reasons for Hope, en el canal de Instagram de Reasons for Hope, que es muy importante porque aquí es donde vamos a tomar las preguntas al final. Así que si nos estás viendo en otros canales, vente para el Facebook y el Instagram de Reasons for Hope para hacer tus preguntas. También estamos en vivo en el Facebook de Cross Examine, en el Facebook de Apologética Fe y Razón y en el Facebook de Jonathan Murcia. También, si no sigues esas páginas, síguelas porque vas a ver el gran contenido que estamos poniendo ahí. Y como todos los miércoles, tengo el gran placer de estar aquí con nadie más y nadie menos que el doctor Juan Valdés. ¿Cómo estás, doctor Juan? Bien, gracias al Señor. Muy contento hoy de estar con ustedes aquí desde la ciudad de Miami, con tremendo calor que está haciendo aquí, pero más calor hay en el infierno, ¿no? Así De es, todas maneras. aquí en Costa Sí. Rica ha estado lluvioso Oh, wow. enormemente, pero Este es el mes de la lluvia aquí, pero no está lloviendo. wow. Entonces, es extraño. ¿Y qué temperatura hay por allá? Está como, bueno, en grado Fahrenheit, como unos 90, 90 y pico. Sí, 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 está Bien claro. alto. Sí, son como unos 32 grados Celsius, entonces sí está bien caliente. Está calientico. Pero bueno, ahí Simón Vázquez hasta se está viendo de lo que estamos hablando. Pero entonces, bueno, para empezar en materia, doctor Juan, porque siempre nos gana el tiempo. El show pasado hemos hablado de cómo, empezando con el tema de los argumentos y demás, podemos ver primero qué nos dice la Biblia al respecto. Y cuando analizamos esto en el primer versículo de la Biblia, ¿verdad? Justamente lo que nos dice es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos dice, bueno, el universo no es todo lo que hay, sino que más bien es parte de algo que es creado por Dios. Es muy interesante como esto, incluso para un israelita puede haber sido muy apologético en ese sentido, porque habiendo tantos pueblos que pensaban que el sol eran dioses, que las estrellas eran seres divinos, viene Génesis y dice, no, todo esto es creado por el verdadero Dios, por el Dios que efectivamente es el Todopoderoso. Y también eso nos habla de nosotros hoy, ¿verdad? En nuestro tiempo, cómo, cómo toda esta realidad material es creada, ¿verdad? Y doctor Juan, es diferente. Dios crea todo lo que está, todo lo que es diferente a Él, todo es creado, todo el universo es creado. La semana pasada vimos cómo efectivamente la ciencia también sustenta esta posición de que el universo es creado y por lo tanto tiene que haber una causa. Y hoy vamos a ver cómo la forma en que Dios ha creado el universo con un gran diseño que podemos ver. Pero también la Biblia nos dice otras cosas que La, podemos aprender sobre ese tema. sí, la Biblia nos dice no solamente que Dios creó los cielos y la tierra y lo creó todo. Eh, el Dios de la Biblia es un Dios único. En estos días, en una clase que estoy enseñando de apologética para estudiantes del seminario Querigma, estamos cubriendo precisamente el hecho de que lo que distingue al cristianismo, específicamente lo que distingue al Dios creador de los cielos y la tierra y el relato de la creación en Génesis, de toda la literatura del antiguo cercano oriente, de la literatura mesopotámica, egipcia, sumeria, que todos tenían sus propias épicas y sagas de creación y mitos de creación. Lo que distingue la postura bíblica
es que el Dios de la Biblia es el único Dios, mono. Todas esas mitos de toda esa región eran dioses peleando contra otros dioses, dioses masculinos, dioses femeninas, muy activos sexualmente, entre dioses y humanos. Era un desastre, un panteón desastroso. Y entonces me da gracia cuando la gente dice que la Biblia se copió de todos esos mitos para describir la creación en Génesis 1, lo cual es absurdo. Los contrastes son tan grandes que sostener eso es bastante necio, pero eso no es la única necedad. La Biblia dice que negar que Dios existe, dice el Salmo 14, es una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dice la Biblia eso? ¿Por qué Dios mismo cataloga a la persona que niega la existencia de Dios como una persona que está afirmando una necedad? Es porque los cielos cuentan su gloria, es porque hay tanta evidencia en el mundo natural que señala huellas, si pudiéramos decir, de un creador poderoso, inteligente, que nadie realmente, honestamente, viendo la evidencia, puede concluir que Dios no existe. Si concluyen que Dios no existe, no es por razones científicas y no es por razones de observación del mundo natural, es por razones casi siempre emocionales. Pero eso es tema para otro día. Diego, ¿cuáles son los argumentos principales que estamos cubriendo en esta serie? Claro. Y justo ayer hablábamos en un curso de apologética de la iglesia, hablábamos de cómo una de las excusas o si se quiere argumentos que se proponen en contra de la existencia de Dios es el llamado ocultamiento divino, ¿verdad? Pero podemos ver realmente como hay gran evidencia que Dios nos ha dejado, eh, que nos lleva a concluir justamente su existencia y su obra en el universo y hasta en nosotros mismos, ¿verdad? Y esa serie de programas que vamos a tener, vamos a ver tres argumentos que justamente nos llevan a concluir y creemos nosotros más allá de toda duda razonable que Dios existe, ¿verdad? El primero que fue el que vimos la semana pasada fue el cosmológico, el Kalam, el que dice que todo lo que tiene un inicio tiene una causa y que el universo tuvo un inicio y por lo tanto el universo tiene una causa y razonando a través de las cualidades de la causa que debe tener para poder efectivamente causar el universo, nos damos cuenta de que este tiene que ser Dios. El otro argumento que vamos a ver, y es justamente del que trata el show de hoy, es el del diseño, del ajuste fino del universo. Y ahorita el doctor Juan nos va a explicar un poquito más de qué trata este argumento. Y el otro que vamos a tratar en esta pequeña serie de tres programas es el argumento moral. Esta experiencia moral que tan fuerte que todos tenemos, ¿verdad? Cuando decimos que eso está bien o eso está mal o eso se debería cambiar o es injusto esto que están haciendo, ¿verdad? O toda esa experiencia moral, si realmente tiene un fundamento objetivo o si no es simplemente, como muchas veces se dice, es parte de un acuerdo de sociedades o simplemente es algo que nos da la evolución o simplemente algo que existe de forma abstracta, bueno, pero vamos a ver que realmente eso es algo objetivo y que de hecho es una evidencia más de la existencia de Dios. Y hoy, como les decía, vamos a ver justamente el tema del diseño del universo, de ese ajuste fino. Así que, doctor Juan, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo se come? ¿Cómo podemos empezar a introducirnos en este argumento? El argumento de diseño, como dije la semana pasada, es el argumento favorito que yo utilizo al tratar con personas escépticas o ateos. Y de paso, si usted no vio el programa de la semana pasada o alguno de los programas pasados, vaya a la página de Reasons for Hope ES en español y véalos porque tiene mucha información interesante. El programa pasado hablamos del argumento a partir de la creación, como bien decía Diego, y hoy nos toca el argumento a partir del diseño. Mire, estos argumentos están formulados en una manera simple para que usted los pueda memorizar. O sea, son dos premisas que llevan a una conclusión, lo que llamamos un silogismo simple. Vea, la primera premisa.
todo diseño implica un diseñador. Eso es sencillo, eso es obvio, eso es sentido común. Todo diseño implica un diseñador. La segunda premisa, el universo tiene un gran diseño, algo que también es innegable completamente. ¿Y a qué conclusión podemos llegar de esas dos premisas? Perdón, si todo diseño implica un diseñador y el universo tiene un gran diseño, ¿qué podemos concluir de eso? Que el universo tiene un gran diseñador. Esa es la conclusión. También es un argumento deductivo como el que vimos la semana pasada. Eso quiere decir que si las premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta, necesariamente. Entonces, estos son los argumentos que la gente tratan de atacar y tratan de buscar la manera de desmentirlo, pero ¿cómo atacamos esas premisas? ¿Quién puede negar que todo diseño implica un diseñador? Nadie, nadie. O sea, usted está en un edificio ahora mismo, o en su casa, o en un carro, o usted está en algo. Si usted está en su casa, ¿a quién se le ocurriría pensar que su casa es el resultado de una explosión en una ferretería? A nadie. O sea, obviamente hay diseño. Alguien diseñó el techo, alguien diseñó la elevación, alguien diseñó la electricidad, la plomería, el sistema de agua, todo. O sea, cuando hay diseño, tiene que haber un diseñador. Si usted está en su carro, eso no es el resultado de una explosión de una metalúrgica. No, eso es alguien diseñó ese vehículo con todos los componentes para que funcione de la manera que funcione. O sea, el diseño implica un diseñador sin ninguna cuestión. Y el hecho de que el universo tiene un gran diseño, la segunda premisa, ¿cómo discutimos contra eso? Donde quiera, hoy en el programa vamos a tomar ese acercamiento. Vamos a dar ejemplos de diseño en el universo, ejemplos que no se pueden explicar como producto del azar, de procesos aleatorios, de casualidad, sino que muestran necesariamente, inevitablemente, nos llevan a la conclusión de que hay un diseñador. Hay un diseñador. Hay muy pocos argumentos que yo he escuchado tratando de intentar contra esta premisa. El universo tiene diseño. Algunos dicen, bueno, el universo tiene diseño, pero ven acá, ¿y qué clase de Dios es ese que diseña virus y bacterias? O otros ejemplos de cosas que la gente consideran que no son un buen diseño. Mire, no nos gustará lo que hace el virus o lo que hace la bacteria, pero no me niegue que hay diseño ahí. Véase cómo será el diseño de los virus, qué trabajo nos cuesta matar un virus. Estamos en una pandemia ahora. Las mejores mentes más brillantes del universo les ha costado más de 1 año o 2 años buscar una solución para tratar de disminuir el impacto de un virus en el cuerpo humano. Me vas a decir que el virus no tiene diseño, que la bacteria no tiene diseño. Eso es absurdo. Que no nos guste la función de estos componentes del universo, eso es otro tema. Pero de que diseño hay, diseño hay. E innegable. O sea, entonces, que el ojo humano es imperfecto, por ahí algunos argumentos, que no es un buen diseño. Vea, diseñe usted un ojo. Yo quiero ver algún científico que diseñe un ojo que funcione perfectamente y se conecte con los nervios del cerebro y procese las imágenes y haga todo lo que haga el ojo. O sea, hay que ser bastante arrogante para sentarse a decir que el ojo no es un buen diseño. Entonces, la realidad es que quien propone estas excusas está proponiendo exactamente eso, excusas, porque el diseño es innegable. Y si todo diseño implica un diseñador y el universo tiene diseño, tenemos que llegar a la conclusión de que el universo tiene un diseñador. Hasta ahora, en todos los años que yo llevo usando este argumento, nadie me ha podido refutar este argumento, destruirlo, desmoronarlo. No, porque es irrefutable. Y lo puedes defender. Lo que te sugiero a ti como oyente de este programa es que si tú quieres usar este argumento, primero memorízalo. Muy fácil de memorizar.
Todo diseño implica un diseñador, el universo tiene un gran diseño, por lo tanto tiene que tener un gran diseñador. Y luego, familiarízate con ejemplos de diseño, ya sea en el campo de la ciencia que te guste, la biología, la química, la astronomía, en el campo que te guste. Familiarízate con ejemplos de diseño que tú puedas compartir con alguien a la hora de presentar el argumento, porque el argumento se presenta y luego se dan ejemplos. Por ejemplo, hay gran diseño en la atmósfera de nuestro universo. ¿Cómo es, Diego, el ejemplo del diseño que vemos en la atmósfera? Claro, y eso es increíble porque, como decías, en la atmósfera encontramos en las características que tuvo que tener el universo cuando fue el Big Bang, ¿verdad? Creamos, encontramos diseño en el cuerpo humano, ¿verdad? Que también vamos a ver eso y en la biología, en la química. Y la atmósfera es un gran ejemplo de esto. Por ejemplo, en los componentes que tiene la atmósfera son especiales, ¿verdad? Y son los necesarios para que pueda existir vida aquí en la Tierra. Por ejemplo, el porcentaje de oxígeno que tiene la atmósfera anda alrededor de un 20-21%. Y esto, ¿qué pasaría con esto? Bueno, si el porcentaje fuera menor a este que tiene actualmente, no podríamos respirar, digamos, y no habría suficiente aire para que la vida se pudiera desarrollar en este tema, porque justamente no habría aire y oxígeno para esto. Y si fuera mayor, más bien se producirían fuegos espontáneos. Entonces, nuevamente la vida tampoco podría, eh, se podría producir porque justamente el fuego evitaría que exista la vida. Y ese es un pequeño ejemplo de la atmósfera. Podemos encontrar ejemplos en, en la, la creación del universo también, como el aspecto de todo lo que es la física, de que la fuerza de expansión del universo y la fuerza de crear los valores que tienen son muy específicos, ¿verdad? Y cuando hablamos de específicos cuesta realmente poder comprender cuán específicos son, ¿verdad? Porque estamos hablando de que son eh, el rango que ellos tienen, y por eso se le llama un ajuste fino, el rango que ellos tienen para que permitan la vida es muy pequeño, y hablo de una parte de millones, de millones, de millones, entonces realmente cuesta poderlo entender, pero volviendo a este ejemplo del universo, si esa fuerza de gravedad hubiera sido mayor de la que tiene, no se hubieran, las galaxias no se hubieran podido separar, entonces al final todo hubiera estado, todo lo que fue el Big Bang hubiera vuelto a colapsar sobre sí mismo, porque la fuerza de atracción era tan grande que no se hubiera podido producir una expansión del universo. Y si hubiera sido menor y ligeramente menor, esa fuerza del Big Bang hubiera sido tal que hubiera hecho que toda la materia del universo hubiera estado regada, si se quiere, por todo el universo y no hubiera sido tampoco suficiente para que se unieran en pequeños puntos y empezaran a formarse planetas, empezaran a formarse sistemas solares, empezaran a formarse galaxias y demás. En cualquiera de los dos casos, si hubiera sido mayor o menor, no hubiera existido la vida. Y sobre esto podemos encontrar muchos ejemplos, y tanto así que como nos decía el doctor Juan, el ajuste fino realmente no es un hecho que se dispute mucho. Lo que puede ser más, lo que puede ser que cueste que algunas personas acepten es la explicación de ese ajuste fino, que es efectivamente lo más lógico pensar de que como percibe un gran diseño, efectivamente hay un diseñador detrás. Eso es lo que algunas personas rechazan, pero el hecho de que hay un ajuste fino del universo es prácticamente imposible de rechazar por esos grandes ejemplos que vemos, como este de la astrofísica, como el que vemos en la atmósfera, como el que vemos en el cuerpo humano, como el que vemos en muchas de las grandes áreas de la ciencia hoy en día. Y doctor Juan, bueno, esto lo sabemos nosotros con las herramientas que tenemos, con los avances científicos que tenemos, pero esto lo podemos saber aún sin eso, y de hecho en tiempos de la Biblia también se sabía, ¿verdad? Y de hecho el salmista nos escribe esto. Uno de mis salmos favoritos, el Salmo 8.
Qué poderoso testimonio del salmista. Sin telescopios, sin naves espaciales, sin satélites, sin todos los avances científicos que hoy vemos. Eso no es necesario. Usted salga de noche en una ciudad donde no hay mucha iluminación y mire para el cielo. Y usted puede repetir las palabras del salmista en el Salmo 8. Dice el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, el salmista se queda pero maravillado de qué clase de Dios es este, capaz de crear todos los cielos, las estrellas, el sol, la luna y todo lo que yo puedo ver. Cuando veo eso y me pregunto, wow, ¿y ese Dios quiere tener una relación conmigo? Eso al salmista lo impresionaba mucho. A mí me impresiona más, yo creo. O sea, es poderoso, es poderoso. Y no es el único salmo que habla de esto, Diego. Hay otros salmos también que muestran el mismo asombro hacia Dios. Sí, otro salmo que habla mucho de eso es el Salmo 19:1 y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Y como decías, es muy interesante porque eso lo escribe un israelita, ¿verdad? Hace miles de años sin el conocimiento científico que tenemos, pero más bien conforme vamos como humanidad adquiriendo más conocimiento, no es que esto deja de tener significado, sino que más bien adquiere más significado. Cuando vemos la grandeza del universo que hay, cuando vemos la cantidad de planetas, cuando vemos este, cuán inmensa es el universo, cuán inmenso es el universo, todas las grandes características que tiene debido a esos avances científicos y demás, podemos ver que efectivamente, si así de grande es el universo, así de grande es la gloria que cuenta el universo de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces es impresionante, ¿verdad? Cómo las características del universo nos llevan a Dios. Y ahora, sigamos, porque hay más ejemplos de ajuste fino, ¿verdad? Y podemos encontrarlos en la química también, doctor. A mí me fascina la química, me fascina ver cómo los elementos interactúan, cómo se combinan las leyes atómicas. Pero mire, si esta es tu área y esta es el área que te gusta, piensa en lo sencillo de esto. Un átomo. Los átomos sabemos que son la partícula más pequeña de un elemento, aunque el átomo en sí tiene componentes internos. Pero un átomo, la palabra griega átomo quiere decir invisible. Y es precisamente el nombre que se le pone a esta partícula porque es tan pequeño, de 1 a 5 angstroms. ¿Qué cosa es un angstrom? Un angstrom es un punto seguido de 7 ceros y un 1 centímetro. Es algo invisible. Y sin embargo, en algo tan pequeño hay un maravilloso diseño. Hay un núcleo. Ese núcleo encierra los protones y neutrones de ese átomo y circulando afuera del átomo hay una nube de electrones. Según sea el elemento específico del que estamos hablando, esa nube puede ser de varias capas y niveles con distintos números de electrones circulando alrededor de ellos. ¿A usted le parece que algo tan pequeño, tan bien diseñado, tan preciso, sea producto de la casualidad? Y en algunos elementos, los elementos como el plutonio y el uranio, tienen tanta energía encerrada en ese núcleo, tanta energía encerrada en ese núcleo que cuando rompemos el núcleo, creamos una bomba atómica. Y la ciencia nos ha ayudado a tomar esa energía y usarla como un combustible.
usando la energía encerrada en el núcleo de átomos tan pequeños que son invisibles, podemos mantener un barco de la Fuerza Naval de los Estados Unidos 10 años en el mar sin tener que entrar a buscar combustible a ningún puerto. Con combustible sacado de la energía nuclear, estos barcos nucleares abastecen toda la electricidad que necesiten para el barco, todo para todas las computadoras, para todo el funcionamiento, para los motores, para la navegación, para todo de esa energía. Y me vas a decir a mí que esto es producto de la casualidad, que alguien no diseñó esto. O sea, me parece difícil de imaginar. Y cuando empezamos a combinar átomos y tomamos el oxígeno, por ejemplo, y el hidrógeno, y los combinamos, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cuando los combinamos, ¿qué es lo que nos da? Nos da agua, H2O. O sea, hidrógeno y oxígeno. Y la combinación es matemática. Es difícil explicárselo sin un diagrama visual, pero piense que el oxígeno tiene 2 capas de electrones. En la primera capa tiene 2 electrones que están circulando alrededor del núcleo del oxígeno, y después en la capa exterior tiene 6 electrones que están girando alrededor del núcleo. Pero para que un elemento sea estable, necesita tener 8 electrones en su órbita externa. Le faltan 2 para ser estable al oxígeno. El hidrógeno nada más que tiene un electrón girando en torno a su núcleo. Entonces, ese electrón singular se une a los 6 que tiene el oxígeno, y otra molécula de hidrógeno se une con su electrón, y ahora esa combinación crea 8 electrones en el círculo externo y hace que la conexión entre el oxígeno y el hidrógeno sea tan estable que para separarlo tienes que darle candela, literalmente. Lo congelas y detienes el movimiento de los electrones, pero se mantienen juntos. Tienes que calentarlo a una altura de calor tan alto, donde el agua hierve, para que entonces se separen el hidrógeno del oxígeno. Entonces, eso para mí, y el agua es el elemento más común en nuestro, es lo más común que encontramos en nuestra Tierra, en nuestro planeta. Gran parte de nuestro planeta, 70-80% de nuestro planeta es agua. Y hasta el agua tiene diseño. Hasta el agua tiene diseño. Y ni hablemos de otras composiciones químicas como la sal o el azúcar o todo lo demás. Y cómo el cuerpo metaboliza estos elementos y estas composiciones. Mire, eso no es casualidad. Eso es diseño, pero absolutamente eso es diseño. Innegablemente eso es diseño. Y hablando del cuerpo humano, Diego, qué maravilla el cuerpo humano a la hora de hablar de diseño, ¿eh? Y es totalmente. Y para esto quiero que saquen su calculadora porque vamos a empezar a hacer algunas cuentas. El cuerpo humano justamente tiene alrededor de 100,000, escucha bien, 100,000 millones de células. Ahora, cada una de estas 100,000 millones de células tiene 46 cromosomas. Y cada cromosoma tiene ADN, que se podría considerar los bloques fundamentales de la vida, que es donde está toda la información para poder codificar y al final determinar el ser que se va a producir. Este ADN podemos decir que es como un programa organizador, ¿verdad? Podemos decir el pelo, los ojos, la estatura, el color de piel, las características físicas de cada uno de nosotros está determinada por el ADN que tenemos y también por y no solamente de los seres humanos, sino de los demás, de las demás criaturas vivas. El ADN determina quiénes son, digamos, en un sentido físico y cómo son. Ahora pensemos en esto. Cada molécula de ADN tiene la misma
cantidad de información que la enciclopedia británica. Y entonces nada más pensemos en lo siguiente. Si tenemos 100 mil millones de células y cada célula tiene 46 cromosomas y cada cromosoma tiene ADN y cada molécula de ADN tiene la misma cantidad de información que una enciclopedia británica, pensemos la gran cantidad de información que hay solamente en un ser humano, en un ser vivo. Y entonces podemos decir, bueno, y esto realmente vino de la nada, vino por simple pura casualidad, o así como se ocupan grandes mentes para escribir la enciclopedia británica, no se ocuparán grandes mentes o una gran mente para escribir una cantidad equivalente a la enciclopedia británica en cada cromosoma de cada célula, de cada una de las 100 mil millones de células del cuerpo humano. La respuesta obvia y más clara es claramente que sí, se ocupa una gran mente que haga todo esto y que además no sea meramente física, porque lo que es físico no puede surgir información, ¿verdad? Cuando vemos, incluso cuando se habla de evolución, ya tiene que haber alguna información ahí previa, pero aquí estamos hablando de que se generó esta información, ¿verdad? Que vino de algún lado, que no fue simplemente una casualidad, ¿verdad? Si tenemos una máquina de escribir y nada más nos ponemos a presionar teclas sin ningún sentido, sin ninguna dirección, no vamos a escribir una enciclopedia británica jamás, ¿verdad? Y si ponemos a miles de personas a hacer esto, las probabilidades bajan enormemente. Por lo tanto, es mucho más razonable pensar de que efectivamente hubo un ser que se sentó y empezó a escribir cada uno de la información que está en el ADN, que está en cada una de las células, que está en cada una de las 100 millones de células. Y eso aplica para toda la humanidad, pero también aplica para nosotros, porque eso pasó con las células cuando te estabas creando. Y por eso dice el Salmo 139, del 3 al 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque son formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Aún, nuevamente, el salmista no tenía idea de nada de esto que estamos hablando, no tenía idea de qué es un ADN, no tenía idea de lo que es una molécula, pero él aún así podía intuir que había un gran diseño, incluso en cómo él estaba hecho en su creación. Y ahora, conforme más conocemos, conforme más vamos avanzando en el mundo científico, podemos verificar esto una y otra vez y de, con un grado de conocimiento mucho mayor, porque ahora podemos decir, sí, efectivamente, si cada ADN tiene tal cantidad de información y los cromosomas tienen el ADN y hay tantas células en el cuerpo humano que tienen esa gran cantidad de información, definitivamente puedo ver cómo fuimos formados en nuestros entrañas por Dios, y cómo es formidable y maravilloso todo lo que Dios ha hecho, porque si además entendiéramos la complejidad con la que funciona el cuerpo humano, sería increíble. Y hablando de complejidad, doctor Juan, hay algo que en biología también se le dice complejidad irreducible, que es otro campo donde podemos ver un ajuste fino que hay. Diego, lo que has dicho del ADN es tan importante. Yo quiero que nuestra audiencia entienda que el ADN es información, es decir, instrucciones específicas, escrita en palabras, oraciones, párrafos, capítulos, organizados. Cada complemento de ADN tiene 3.000 millones de letras químicas. Letras químicas, un abecedario de 4 letras que deletrean palabras e instrucciones para construir la vida. Todas las instrucciones para construir la vida. Y lo maravilloso que tiene esto es que esa información, usted sabe que si usted tiene un libro de cómo armar una bicicleta, un libro de instrucciones,
Esas instrucciones nunca van a armar una bicicleta. Simplemente te están diciendo cómo se hace. Pero el ADN son las instrucciones depositadas dentro de una fábrica, que es la célula, que tiene empleados, materiales de construcción, control de calidad, flujo de materiales, sistema de desperdicio. O sea, es toda una ciudad. La célula es una ciudad con fábricas que usa la información del ADN para construir lo que son proteínas, que son los bloques con los que se ensambla toda la vida. Esto es un proceso, miren, estamos tocando apenas la superficie de un océano cuya profundidad todavía no sabemos hasta dónde llega, de diseño. Cuando alguien me dice a mí, y esto es apologética práctica, cuando alguien me dice a mí o alguien te diga a ti que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, mi respuesta para ello típica es, bueno, a mí me parece eso interesante, porque a mí me parece que la ciencia ha demostrado que Dios tiene que existir. Permíteme explicarlo. O sea, en la biología hemos encontrado ADN como el programa, el código que trabaja en las computadoras de la célula para fabricar todo lo que es vida. Te hago una pregunta, ¿de dónde vino esa información? ¿Qué proceso natural produce información? La naturaleza te produce el papel y la naturaleza te puede producir la tinta, pero la naturaleza no te va a escribir un libro, nunca. O sea, la información solamente viene de mentes humanas. ¿Cuántos libros tienes en tu repisa que los escribió nadie? Escrito por nadie. Ninguno. La información requiere una mente inteligente. Por lo tanto, la biología señala la necesidad que tenemos de un Dios. Y ni hablemos del diseño. Porque, wow. Fíjese que el ADN está tan, o sea, está depositado, archivado esa información en una manera tan compacta que esos 3.000 millones de letras se reducen a un tamaño invisible, prácticamente de pequeño. Y hay mecanismos para abrir la doble hélice, sacar y hacer una copia de la información, llevar esa copia del núcleo a la fábrica que se llama la ribosoma. En esa fábrica ensamblar una cadena de aminoácidos que luego otros transportadores que se llaman chaperones lo llevan por calles que ellos mismos van creando dentro de la célula, lo llevan a otra fábrica donde esa cadena de ácidos amínicos se dobla en la forma perfecta, porque hay 1000 maneras de doblarlo, pero una sola manera funciona, y de ahí se produce una proteína. Eso es algo, pero maravillosamente complejo. Tiene que haber un diseñador ahí que como ninguno que nosotros jamás hayamos conocido. Entonces, ¿me vas a decir que todo eso es casualidad? No, eso señala a Dios, un ser súper inteligente. Y la evolución no explica la información. Y hay mucho que la teoría de la evolución que pretende haber desplazado a Dios. La evolución, como dijo Richard Dawkins, el ateo, mi ateo favorito, él dice que Darwin hizo posible que el ateo viva una vida intelectualmente satisfaciente. Mentira, mentira. ¿Qué? ¿De qué? O sea, todo lo que Darwin descubrió es diseño. Y el diseño implica un diseñador. Entonces, ¿cómo tú como ateo vives una vida intelectualmente satisfecha? Ignorando lo obvio. Y hay algo que Darwin mismo predijo. Darwin predijo que si se encontraban mecanismos, y esto está en el libro del origen de las especies, si se encontraba algún mecanismo que no se pudiese explicar por cambios graduales acumulándose sobre mucho tiempo hasta llegar a fabricar este metabolismo, este órgano o este producto complejo,
Si se encuentra algún ejemplo de algo que no se puede producir por ese proceso darwinista de evolución, la teoría de él quedaría desplomada completamente. Y hoy en día sabemos de cientos de cosas complejas en el cuerpo humano que no se pueden explicar por procesos lentos y paulatinos, acumulando errores y acumulando errores hasta crear algo nuevo. Uno de esos ejemplos es el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es un motor. Si usted sabe de botes, es el motor fuera de borde que impulsa la lanchita por el río o por el mar. Ese es el flagelo bacteriano. La bacteria, para moverse por la sangre, necesita un motor. Y el flagelo bacteriano es un motor fuera de borda. Dentro de la bacteria tiene todos los engranajes, las células, los aros, todo lo que necesita el eje central que sale. Cuando sale de la célula, lo que sale es una cola. Y esa cola gira como una propela de un barco o de un avión a una velocidad extraordinaria. Estamos hablando de 100,000 revoluciones por minuto. Eso es impresionante. ¿Y qué hace ese motor? Ese motor es capaz de frenar, parar una hélice que va a 100,000 revoluciones, pararla en la cuarta parte de una revolución. A una escala tan pequeña, eso es algo que la mente no sabe procesar. Y a la misma volver en la dirección opuesta a 100,000 revoluciones. Tiene sistema de enfriamiento, sistema de abastecimiento de energía eléctrica que el cuerpo le provee. O sea, es algo descomunal. Y lo interesante de esto es que esto es complejo y es irreducible. Porque no es que tú puedes en una mutación, en un error de la célula, fabricar el eje. Porque una bacteria con un eje que no hace nada, se muere. Y al morirse, pues ya ese eje ya no se pasa a la siguiente generación de bacterias. Porque así funciona la evolución. Hasta que tú no tienes todas las partes, unas 30 y tantas partes necesarias para este motor, y hasta que todas esas partes no están ensambladas en el orden correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta, conectada con la electricidad, conectado con el sistema de enfriamiento, hasta que todo eso no está en su lugar, no es beneficio ninguno para la célula. La misma evolución lo hubiese descartado como algo que no es beneficioso, sino dañino. Entonces, cuando encontramos cosas así, como el flagelo bacteriano, te das cuenta que solamente se puede explicar porque alguien diseñó el motor que impulsa la bacteria por la sangre. ¿Y qué clase de diseño? No hay una maquinaria en el universo que se compare con ese motor llamado el flagelo bacteriano. Ninguna. El ser humano no ha sido capaz de fabricar máquina alguna que tenga ese nivel de complejidad a esa escala. Por eso, mi amado, tenemos tanta evidencia de diseño que decir que Dios no existe es algo bastante necio. Porque si Dios no existe, ¿cómo explicamos todo este diseño en la biología, en la química, en la física, en la astronomía, en la anatomía? Y del cuerpo no hablamos nada, apenas el ADN. No hablamos del sistema muscular, el sistema esqueletal, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema inmunológico, y sigue por ahí para allá. Todos sistemas integrados perfectamente, trabajando uno con otro para que nosotros podamos vivir y estar aquí hoy, esta mañana, compartiendo este tiempo. Esto es algo que se cae de la mata, decimos nosotros. Es algo tan obvio, tan obvio, tan obvio, que solamente lo puede negar una persona que tiene los ojos blindados, que tiene los ojos cegados, que tiene algo tapándole los ojos y no puede ver la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, apréndase el argumento de diseño. Todo diseño implica un diseñador. El universo tiene un gran diseño, por lo tanto tiene un gran diseñador. Y úselo. Y apréndase 1 o 2 ejemplos del mundo de la natural
que demuestren ese diseño para que usted pueda darle fuerza al argumento cuando lo presente. Bien, vamos a tomar preguntas y respuestas sobre este tema, Diego, para ver cómo podemos ayudar a nuestra audiencia con este argumento. Claro que sí, y hay bastantes preguntas y algunas muy interesantes. Vamos a ver, la primera es de Gabriel Salazar. Y bueno, tú hablas un poquito sobre esto, pero nos da la oportunidad de desarrollarlo un poquito más. Él dice, muchos argumentan que la creación de Dios no es perfecta. Por ejemplo, que los seres humanos nos pudo haber hecho mejor en capacidades auditivas o mejor visión, ¿verdad? Entonces él dice, ¿cómo podríamos abordar esas objeciones que dicen que justamente la creación no es perfecta? ¿Y qué podemos responder a eso? Mira, excelente pregunta, excelente pregunta. Te voy a dar dos ángulos para abordar esta pregunta. Vamos a considerar las imperfecciones del cuerpo humano, porque realmente tenemos imperfecciones. Nacemos con enfermedades, con síndromes, o sea, a veces ni siquiera nacemos porque venimos ya con defectos desde que somos concebidos. O sea, hay problemas con el metabolismo humano, con el cuerpo humano, sin duda. Entonces, abordémoslo desde la perspectiva de la evolución. Dios no existe. Vamos a asumir por un momento. ¿Cómo explicamos que el cuerpo humano se está deteriorando usando una teoría que dice lo contrario, que el cuerpo humano se debe de ir mejorando con el tiempo? Porque la evolución lo que hace es mejorar las cosas. Entonces, desde la óptica evolutiva no hay respuesta a por qué nuestro cuerpo es menos que perfecto. Si debemos de ser la cima de la evolución, el logro máximo de la evolución, de aquella primera célula en ese pantano fangoso, mira lo que ha surgido, hasta dónde hemos llegado. Y seguiremos mejorando. Pero eso no es lo que vemos en realidad cuando vamos al médico. Ahora, veámoslo desde la óptica divina, desde la óptica de que Dios sí existe. ¿Por qué si Dios existe y Dios es el diseñador del cuerpo humano, el cuerpo humano hoy en día tiene defectos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué cogemos cáncer? ¿Por qué hay mutaciones que producen defectos de nacimiento? ¿Por qué nacen niños con el síndrome de Down? ¿Por qué hay autismo? Y la lista es interminable de defectos que hay. Entienda, la perspectiva divina tiene una respuesta excelente para eso. Y es que este cuerpo que nosotros tenemos hoy ya no es el diseño perfecto que Dios hizo. El diseño perfecto que Dios hizo en el jardín del Edén no tenía ni una mutación, ningún error en su metabolismo y era capaz de reproducirse 100% a la perfección, sin ninguna enfermedad, sin nada que intentaría en contra de la perfección del cuerpo. Ese fue el diseño original de Dios. El problema es que introdujimos el pecado en el sistema. Al desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol prohibido, dejamos entrar en nuestro cuerpo aquello que comenzaría a deteriorarnos con el tiempo. Dios le dijo a Adán, el día que tú comas del fruto del árbol morirás. Bueno, Adán comió y no se cayó muerto, pero su cuerpo comenzó el proceso de la muerte y eventualmente murió. Eventualmente murió. Porque cada vez que nuestras células se renuevan, acuérdense que todas las células en tu cuerpo tienen un lapso de vida, mueren y son repuestas. Y viene una nueva etapa. Por eso perdemos la vista con la edad, porque las células de los ojos se van replicando y replicando y replicando y van muriéndose y cada vez que viene una nueva generación de células, viene con defectos que la otra no tenía. Y por eso vamos perdiendo la vista, perdiendo el oído según nos envejecemos. Tenemos un cuerpo dañado por causa de la desobediencia y del pecado. Pero fíjese si el diseño es bueno, que hace 6,000 años aproximadamente que comenzamos a deteriorarnos y todavía el cuerpo humano es una maravilla de las maravillas de la creación de Dios. Con defecto y todo seguimos siendo una maravilla, un milagro.
Entonces, sí, hay una explicación por la cual el cuerpo ya no es perfecto. Usemos la analogía de un motor de un carro. No estás viendo el motor que salió de la agencia, de la fábrica, el día que fue creado. Estás viendo un motor que tiene 6,000 años de uso y deterioro y abuso y de usarse de la manera que no se debe de usar y introduciéndole productos que no se le deben introducir. O sea, el hombre ha hecho todo lo posible por dañar este metabolismo perfecto. Y cualquier médico te dice a ti que lo que nos daña a nosotros es lo que entra por la boca, lo que comemos. Eso es lo que afecta a nuestro ADN directamente. Y es capaz de crear los defectos y todo lo demás. Por eso las personas que toman agua en un lugar donde ha habido desperdicio de radiación, los niños le nacen con defectos, porque esa química alteran el ADN y los cromosomas a nivel celular y eso se pasa a la siguiente generación. Entonces, cualquier defecto que encontremos en el cuerpo humano hoy está ahí por nuestra causa, porque nosotros dañamos el diseño perfecto de Dios. Sí. Me gustaría también aportar ahí. Yo creo que siempre que juzgamos un diseño, para poder hacerlo correctamente también hay que conocer el propósito del diseño. Y eso es algo que no podemos, es una presuposición de alguien que dice que la creación de Dios no es perfecta. La persona está suponiendo que sabe cuál es el propósito del cuerpo humano, de la creación de Dios, y por qué Dios lo hizo así. Y tal vez para ampliar un poquito esto, ¿qué pasa si yo estoy buscando un carro, ¿verdad? Y llega el agente de ventas y me pone una vagoneta o un tractor? Yo creo que decir, no, pero qué diseño más tonto. Primero, ni tiene lugar para sentar personas, ni me cabe en la casa, porque no tengo dónde meter un tractor, no tengo dónde meter una vagoneta. Este, y es muy alto, es muy complicado meterse, todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo estoy juzgando algo que tiene un diseño pensado para otra cosa que no es la que yo estoy pensando. Claro, si yo tengo un trabajo que ocupe mover tierra, que ocupe un cierto trabajo pesado, el diseño que tiene el tractor y el diseño que tiene la vagoneta va a ser lo que yo ocupo, porque efectivamente no tiene capacidad para transportar personas, pero tiene una gran capacidad para transportar carga, porque es grande y nuevamente le puedo meter más tierra, le puedo meter más de lo que yo ocupo. Y en cambio, si yo para ese fin, para ese propósito, voy a utilizar un carrito pequeñito que es ideal para mí, para mi familia y que me consuma poco combustible, ¿verdad? Va a ser lo peor diseñado para esa utilidad. Entonces, siempre que hablamos de juzgar un diseño, debemos saber el propósito y realmente, para empezar, es un gran salto decir que sabemos exactamente el propósito por el cual Dios nos creó, de la forma en que nos creó, y además, bueno, como decía Juan, también ese propósito, ese diseño se ha visto afectado. Y además, dentro del cristianismo, eh, no es una opción que aplica a nosotros porque el mismo cristianismo dice que ese no es el cuerpo final y esa no es la intención de Dios, ¿verdad? Como nos decía Juan al principio, fuimos creados de una manera, ya no estamos en ese estado inicial, pero también nos dice el cristianismo que vamos a estar con un cuerpo resucitado, que vamos a estar con un cuerpo glorificado, que no es este mismo cuerpo, que no es en las mismas condiciones que vamos a estar en las que estamos ahorita. Y entonces, esta cuestión ni siquiera aplica para el cristianismo, porque el propio cristianismo nos dice, no, es que este no es aquello perfecto, esto no es este diseño ideal. Y además, y aunque no sea un diseño que pudiéramos concluir que no es un diseño ideal, no significa que no es diseñado tampoco. Excelente. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Está por aquí abajito. Dice Mario Guillermo Nievas. Dice, ¿dónde puedo encontrar más información acerca del flagelo bacteriano? El flagelo bacteriano puedes encontrarlo. Hay mucha información en línea, especialmente en el grupo, por ejemplo, el Discovery Institute, es el grupo de científicos que investiga diseño inteligente en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Busca
Discovery, de descubrimiento, Discovery Institute. También en español hay tremenda explicación del flagelo bacteriano en el libro de Antonio Cruz que se llama Adiós por el ADN. Si quieres toda la evidencia que tú necesitas para demostrar diseño a nivel de ADN en el cuerpo humano, el libro de Antonio, Adiós por el ADN, es lo mejor que se ha escrito sobre ese tema en tiempos recientes, escrito por un biólogo PhD de Barcelona y escrito en español originalmente, no es algo traducido del inglés. Puedes usarlo y puedes sin ningún, ahí vas a encontrar mucho, y eso lo tienen, es publicado por CLIE y está en todas las librerías cristianas, casi en todas partes de Latinoamérica. Así que búscalo por cualquiera de esos dos lados y vas a conseguir bastante información. Excelente. Ya que estamos hablando de recursos, nos preguntó Diego, un tocayo mío, dice, ¿qué biografía me recomiendan para iniciar en la apologética cristiana básica? Ese mismo. Acaba de llegar, calientico está todavía, la tinta no se ha secado. Este es el libro nuevo de Antonio Cruz. Apologética cristiana, introducción a la apologética cristiana. Mire, hacía falta un libro así hace décadas y nadie había publicado una introducción a la apologética en español que manejara de la A a la Z los temas a nivel introductorio. Esto es editorial CLIE también y seguro que lo puedes conseguir en cualquier biblioteca seria o librería cristiana seria que tengas en tu área. Te lo recomiendo altamente. Se llama Apologética, Introducción a la Apologética Cristiana, Antonio Cruz. Yo compré 3 cajas, tengo 100 y tantas copias conmigo, porque cuando yo viajo a dar algún evento, quiero poder ofrecérselo a las personas que llegan al evento para que puedan ellos tener un recurso. Es un libro que ya lo estuve hojeando y no tiene por dónde, encontrarle algo que no está. Ese libro está, pero súper excelente. Y Antonio es mi amigo, pero ya Dios lo perdonó por eso. Es un excelente autor. Así que yo les recomiendo ese libro, les recomiendo también otros. Hay varios libros muy buenos. Te recomiendo Fe Razonable, de William Lane Craig, que publica editorial Querigma. Te recomiendo, ese tiene un nivel sólido, fuerte, un poco limitado en los temas, no abarca todos los temas, pero los temas que abarca, excelente. Sí. Te recomiendo No tengo suficiente fe para ser ateo, de Frank Turek, en español también lo publica Querigma, excelente libro. Te recomiendo los libros de Lee Strobel, El caso de la fe, El caso de Cristo, El caso del Creador. Todos están en español de editorial CLIE y son editorial Vida, mejor dicho, y son excelentes libros. Hay muchos recursos, pero en un solo volumen, todo lo que necesitas, este es el libro. Introducción a la apologética cristiana. De hecho, Diego nos mandó también otra pregunta y está muy relacionada y es específicamente con respecto a ejemplos y casos del diseño inteligente. Bueno, ya mencionaste el Discovery Institute. Podríamos también mencionar una más Antonio Cruz, ¿verdad? Que él también habla de esto. Y creo que para ese caso específico sería el libro de Adiós por el ADN, porque creo que es donde se centra un poquito más en esos temas. El libro de Adiós por el ADN tiene cualquier cantidad de ejemplos de diseño inteligente. Uh-huh. Es un libro voluminoso que tiene mucha información. Yo lo tengo por aquí a la mano, pero no lo tengo a la vista. Lo tengo aquí, pero no te lo puedo enseñar. Pero es un libro muy bueno. Esto, sí. Mientras que Diego toma la próxima pregunta, voy a correr, que lo tengo ahí mismo y te lo voy a enseñar para que lo veas. Claro. Bueno, vamos a ver esta siguiente pregunta. Nos dice Luis Raúl Estrada López. Según los evolucionistas, la vida comenzó con un organismo unicelular a partir del cual toda la vida evolucionó. Sin embargo, siguen existiendo organismos unicelulares. ¿Por qué no han evolucionado? ¿Por qué no existen solo organismos pluricelulares? Bueno, esto creo que tiene que ver con una mala o una interpretación incorrecta de lo que se supone que es la teoría de la evolución.
porque ellos, digamos, lo que esta teoría dice es que hay mutaciones que se van produciendo, pero no necesariamente todas las mutaciones se producen en el mismo momento ni afectan a todo de forma igual. Y eso es como una analogía. Por ejemplo, es incorrecto decir que esta teoría dice que nosotros venimos del mono. Si nos ponemos técnicos, la afirmación correcta es que esta teoría afirma que nosotros tenemos que nosotros descendemos de un mismo organismo, al igual que el mono, que tenemos un ancestro común. Porque no es que todo va cambiando al mismo tiempo y en la misma forma, sino que hay algunas formas atrás que cambian y eso este, producen diferentes organismos que al final de cuentas eh, van cambiando, pero algunos pueden mantenerse igual. El punto no es que todo es una progresión, ¿verdad? Y que se va progresando todo al mismo tiempo, sino que hay diferentes ramas y hay unos que siguen igual, otros que cambian, pero no es una progresión toda junta, o por lo menos esto es lo que afirma esta teoría. Y vamos a, aquí estamos para... Este es el libro de Antonio Cruz, Adiós por el ADN. El subtítulo es ¿Qué propone el diseño inteligente? Excelente libro, casi 300 páginas de información sobre diseño inteligente. En todo lo que pudieras pensar sobre él está aquí, inclusive diagramas, figuras específicas de diseño y explicaciones que le acompañan. O sea, es un libro súper excelente. Debe de estar en la biblioteca de todo apologista y todo el que quiere saber dar respuestas. Así es, así es. Un excelente libro también. Yo también lo recomiendo. Vamos a la siguiente pregunta de Mario Guillermo. Dice, doctor Juan, en alguna ocasión mencionaste que había una diferencia de cálculo en la edad de los fósiles de los dinosaurios, porque el método de la edad puede variar. ¿Y dónde puedo encontrar más información de estos temas? No O, entiendo, no entiendo bien la pregunta. habla de que una vez mencionaste que había una diferencia en el cálculo de la edad de los fósiles, porque el método de datación puede dar resultados que varían. Entonces, ¿dónde pueden encontrar más información sobre esto? No vas a encontrar eso en ningún sitio secular, porque es algo que nadie le gusta hablar de eso. Pero si vas a las páginas, por ejemplo, de respuestas en Génesis, aunque usted no esté de acuerdo con la postura de ellos con relación a la edad de la Tierra, aunque tengas una postura quizás crítica acerca de ellos, en los archivos de los estudios de ellos que usted puede buscar, haz una búsqueda de datación radiométrica, y ahí vas a encontrar los ejemplos, casos, estudios. También el Instituto de Investigación de Creacionismo, Institute for Creation Research, también tiene muchísimos datos. Ellos hicieron un estudio extenso de datación que tiene más de 20,000 páginas. O sea, es un monstruoso estudio que hicieron un comité que les demoró años hacerlo. Ahí está todo detallado. Hay mucha información en los libros que hablan del creacionismo, pero lo vas a encontrar en las páginas que no son seculares. En las páginas seculares no encuentras estos temas. Sí, sí, lamentablemente hay también una gran presión para no hablarlos. Y es que los sistemas no son necesariamente malos, o sea, son muy útiles los sistemas de datación radiométrica, realmente son útiles, pero tienen demasiadas presuposiciones y no siempre funcionan. Sí, así es. Bueno, con esto ya no nos ha ganado el tiempo, llevamos hora y 10 minutos de show. Podemos irlo cerrando por acá antes, sin dejar de recordarles a las personas. Estamos en una serie de 3 programas acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios. El primero fue el cosmológico, el Kalam. Hoy tratamos el del ajuste fino. Y la siguiente semana vamos a tratar uno que yo creo que es sumamente efectivo cuando interactuamos con otra persona, que es el argumento moral. Y es sumamente efectivo porque no estamos hablando de cosas que para la persona pueden ser abstractas, ¿verdad? Como
como la creación del universo y las constantes físicas y químicas que tenía. Si lo estamos hablando, vamos a hablar de la experiencia moral que cada uno de nosotros tenemos y que está tan arraigada en nuestra vida. Y vamos a ver cómo esto nos lleva a la existencia de Dios. Así que alístate para la siguiente semana a la misma hora en esas plataformas, en el Facebook y en Instagram de Reasons for Hope, en el Facebook y el YouTube de Cross Examine en español, en el Facebook de Apologética Fe y Razón de Jonathan Murcia, en mis páginas personales. Vamos a estar en vivo tratando estos temas. Puedes ver los shows anteriores que están quedando grabados en cada una de esas plataformas. De hecho, hay una playlist también en el Facebook de Reasons for Hope y en el YouTube de Cross Examine. Y bueno, comparte también este stream, este live, si ves que esto es de utilidad y para que más personas lo puedan ver y se puedan beneficiar de esto y también para que nosotros podamos seguir y continuar haciendo esto que también es un gran impulso, esfuerzo y creemos que puede tener muy buenos resultados. Así que con esto me despido. Doctor Juan, te dejo para que Sí, nos puedas despedir. gracias. Con estos 3 programas, los 2 que ya, el de la semana pasada, el de hoy, el de la semana que viene, que van a quedar ahí archivados para que usted lo pueda ver otra vez cada vez que necesite verlo. Tiene 3 argumentos sólidos para usted poder responder al ateísmo. Eso no son las únicas maneras de abordar el ateísmo. No siempre funcionan porque para que una persona sea persuadida, tiene que estar dispuesto a creer. Tiene que estar dispuesto a responder a la verdad cuando la escucha. Y hay personas que no importa lo que uno le diga, no van a creer. Pero para aquel que realmente está buscando la verdad, estos argumentos son muy poderosos. Y también entiende para que no te frustres. Nuestro trabajo no es convertir a nadie. Nuestro trabajo es dar respuesta por la esperanza que hay en nosotros. Cuando usted responde con estos argumentos, el efecto a veces demora. Es como ponerle una piedrecita en el zapato y va a seguir caminando con ella y le va a molestar hasta que trate con este asunto. Entonces, quizás otro es el que más adelante cosecha la salvación de esa alma. Pero así como es en el evangelismo, cuando hablamos con personas ateas o agnósticas o personas que no creen, en una conversación uno no le va a hacer cambiar de mente. Pero usted va ahí dándole y dándole y dándole. En un primer encuentro le puede dar uno de los argumentos, en el segundo encuentro le das otro, provocas un tercer encuentro para darle el tercero y vas creando un caso cumulativo que tiene un impacto tremendo. Así que la semana que viene vamos con el argumento moral para la existencia de Dios. Dios le bendiga y pasen un lindo día.